Procuremos conservar en nuestra memoria el recuerdo imperecedero de su elevada figura. ¿Y qué sabéis vos de los sufrimientos y de la opresión? De eso solo podemos dar razón yo y mi pueblo, pero vos no. El reinado de Eduardo VI resultó ser muy clemente en aquellos tiempos rigurosos. ¿Y ahora qué? Terminada la historia, vamos a dejar de hablar de él. Procuremos conservar en nuestra memoria el recuerdo imperecedero de su elevada figura. Es así que daremos inicio a relatar un poco sobre el príncipe y el mendigo de Mar Stewart. Bueno, esta obra es corta, como pueden observar. Es una obra que realmente te va a gustar desde un inicio. Incluso a mí me llamó mucho la atención por el título, porque al comenzar a leerlo, incluso al ver la portada, nos llena de ideas de qué puede tratar y más o menos de esas historias que hemos visto mayormente en nuestra infancia y en la cual nos remota a una fábula o un cuento en la cual incluso hemos visto en las historias, ya sean en la televisión, que hemos podido observar a través de una forma animada. Como se sabe, eh, el verdadero nombre de este escritor es Samuel Clemeos. Nació en Florida. Este libro fue publicado en el año 1881 en Canadá, en el siglo XVI en Inglaterra, en la cual se centra mucho en la clase social de esa época. Justamente nos puede, al momento de ir leyendo, cómo se basa mucho este escritor en esa época, en cómo la clase social era muy juzgada, por decirlo así, porque de cierta manera logramos observar que es un libro muy bueno en qué aspecto, en el aspecto de su narrativa, de su estilo narrativo, es de una forma muy lineal que es demasiado entendible. Desde el primer momento que uno lo lee, nos cautiva, incluso por la forma en cómo nos quiere atrapar en el primer fragmento de que se habla sobre el príncipe y el mendigo, donde dice: voy a contaros un cuento, tal vez como me fue relatada por cierta persona que lo sabía su padre. Es una historia contada de generación en generación y sucesivamente, por lo que podría, como aquí nos viene, puede ser una fábula o puede ser cierta. Quizás pueda ser un relato que haya sido realmente cierto, contado por aquel hombre a su hijo y así sucesivamente, pero puede que no lo sea. Luego nos comienza ya hablando sobre el nacimiento de estos hijos, de estos dos, claro, dos niños, que fue nacido el nacimiento del príncipe y el nacimiento del mendigo, que prácticamente nos centra en el siglo XVI en Londres, y es donde la familia Canty y la familia Tudor. Justamente ahí nos habla sobre Londres y O'Fallon, y sobre donde vivía Tom, Tom Canty, que era ese pueblito que era O'Fallon, lejos del puente de Londres. Justamente ahí nos habla cómo Eduardo fue un niño muy esperado, en la cual todos estaban como que se abrazaban. Ahí nos empiezan a decir cómo se abrazaban entre ellos, por la llegada de este muchachito, en cambio, de ese niño. En cambio, en la llegada, cuando nació Tom, en realidad no fue así. En realidad fue muy diferente, porque obviamente venía de una familia muy pobre, demasiado por decirlo así, y en la cual con el padre que tenía, era demasiado ya, muy, era borracho, y aparte como que no era muy, como dice, el embarazo de esa mujer, la mamá de Tom, no fue muy esperado por ella, porque
no fue planeado, al contrario del nacimiento de de Eduardo, que sí fue planeado, pues porque incluso todos estaban dentro de ese pueblito, estaban muy emocionados. En la llegada se abrazaban y todo eso por la llegada por el nacimiento del hijo del rey. Luego ya nos habla de la infancia de Tom, nos empieza a describir el lugar de Court, que empieza a describir que es un lugar estrecho y sucio, e incluso que era muy pequeño. Nos dice, pasemos por alto unos cuantos años donde vivía Tom, y justamente nos habla sobre que la tribu de Canti vivía en una habitación, toda su familia vivía en un lugar en donde la habitación en el tercer piso, la madre y el padre tenían una especie de camastro en un rincón, pero Tom, la abuela de y sus dos hermanas, que tenía dos hermanas que eran Beth y Nat, no sufrían esa transición por motivo de que disponían de todo el cuarto, pero ya el problema lo llevaba Tom porque era prácticamente al que golpeaban bastante. Y bueno, nos empiezan también a escribir sobre las hermanas de Tom, que eran Beth y Nan, dos gemelas que tenían 15 años. Y luego también nos habla sobre el padre y la abuela. Que su papá era un alcohólico y que eran un par de demonios que embriagaban siempre que tenían ocasión de hacerlo. Y justamente decían que Juan Canti era un ladrón, que aprovechaba mínima situación para golpear al pobre Tom. Porque él, como era un mendigo, a veces cuando no traía plata, no traía esas monedas para entregarle al papá, recibía golpes por parte de él. Luego también empieza a hablar sobre el padre Andrés, que él había sido despojado del lugar donde el rey, donde él vivía, y el rey lo había ofrecido en un lugar como que donde vivían todas las personas, todos los niños, o bueno, que por decirlo así, era considerado como el refugio para esas personas, que más adelante ya les iré contando. Justamente aquí nos va mencionando sobre el padre Andrés, que el padre Andrés le había enseñado a leer y a escribir a Tom, porque justamente, bueno, el padre Andrés les enseñó a escribir, o sea, a todos los niños, inclusamente es donde el padre Andrés le enseñó a Tom, que incluso le contaba historias esas de principescos, que era lo que ocasionaba a Tom querer vivir, añorar tanto, conocer, ser al menos su partícipe o tener el conocimiento de esa realidad, esa realeza, el ser parte de un castillo, por decirlo así, y dice, porque dice, el padre Andrés enseñó también a Tom algo de latín y leer y escribir, y lo mismo hubiera hecho con las niñas, pero eso, el padre Andrés también le quería enseñar esto a las hermanas de Tom, pero no se pudo porque, bueno, por los mismos comentarios y las clases sociales bueno, los perjuicios sociales, por decirlo así, se habían mucho metido ya dentro de la sociedad, dentro de las amigas que tenían ellas, y donde decían muchas cosas como que decían, todo Court era una colmena que en todo igual a la casa de Canti, las borracheras, las peleas, los altercados estaban. Luego ya justamente nos comienza a describir ya cómo era Court, en la cual este lugar prácticamente en toda la vida que transcurría en Don, particularmente en verano, ahí nos describe que él mendigaba únicamente lo necesario para comer, pues las leyes contra la mendicidad eran muy severas y las penas muy graves. Y pasaba largas horas escuchando las encantadoras leyendas y los viejos cuentos y fábulas que le relataba el padre Andrés, poblada de gigantes, hadas, enanos, castillos encantados y fábulas de reyes. Y su cabeza se fue llenando de visiones fantásticas y más
de una noche teniendo una yacida inundante. Tenía una imaginación tan infantil en ese aspecto de todo lo que le contaba el padre Andrés, por lo que él soñaba, o sea, a pesar de cuando lo golpeaban, a pesar de todo de ese dolor que él sentía, recordaba todo lo que había, todo lo que añoraba dentro de esa fantasía que él estaba viviendo a través de los libros y cuentos que le leía el padre Andrés. Y es donde él, al momento de soñar, recordaba todo, pues era como que lo vivía y era como que olvidaba un poco de sus penas, pero al despertar era como que se acordaba de todo de su realidad, lo que estaba pasando. Luego ya nos centra más, es donde cómo quería Tom de una vida principesca y lo que él añoraba, deseaba, pues, ¿no? Luego ya cuando un día estuvo durmiendo, se despertó y se dio cuenta de la miseria que le rodeaba, y su sueño principesco produjo el efecto habitual. Intensificó 1000 veces la sordidez de todo lo que deseaba, y entonces vino la amargura, el tormento del corazón y las lágrimas. Justamente Tom se levantó hambriento ese día y es donde decidió abandonar su posilga, y es donde comienza a vagabundear, y bueno, se va al temple de Bar, y es donde comienza a caminar, y es donde ya llega pues a Londres, al Strand de Londres, que justamente dice pocos se va alejando de aquel lugar donde él vivía, y se va donde a Londres Strand, que en aquella época se había dejado de ser una carretera, y empezó a caminar hasta que llegó prácticamente al palacio de un rey. Y es como que a él no le cabía esa esperanza de ver un príncipe de carne y hueso. Tenía a bien condescenderse a la providencia. Inclusamente cuando él lo vio era como que su sueño hecho realidad. Pero obviamente no fue muy bien recibido, porque recibió empujones, golpes. Y es donde quien lo defendió fue el rey Eduardo. Bueno, perdón, el príncipe Eduardo. Y es donde ahí ya nos empieza a describir todo lo que había pasado. Luego ya prácticamente es cuando Eduardo dice pues que no lo toquen, que no sé cuánto, que lo dejen en paz. Y a Eduardo le causó como extrañeza, pues por su manera de vestir de él, y es donde le dice, no, pues todo lo que estaba pasando, incluso Eduardo le dice que le contara un poco más de su vida, porque él decía que él le dijo que era golpeado por su padre, porque cuando las veces que era azotado por las veces que no podía traer dinero, monedas. Porque incluso cuando él entró le dijeron, pues, ten cuidado, mocoso pordiosero. Y dice, Machedo hizo muecas, ¿cómo te atreves a tratar de esta manera a un pobre muchacho? Es donde defiende el gran príncipe, a este pobre niño. ¿Cómo te atreves a tratar de esta manera a un pobre muchacho? ¿Cómo te atreves, aunque tú fueses el más insignificante de los hijos de mi padre? Abre la verja y déjalo entrar. Y todos comenzó a aplaudir con gritos, y viva el príncipe de Gales, decía. Y ya pues es donde cuando dice, Eduardo acompañó a Tom a una rica estancia de palacio, dijo que era su gabinete, y por orden suya trajeron manjares con Tom. No había saboreado ni visto jamás, a no ser en los libros que leía, porque justamente Tom no había desayunado, no había comido nada, pues porque incluso los mendrugos que le daba solamente su mamá era a veces escondidos de su padre, porque justamente había sido azotado, y su madre era violentada, porque cuando no traía dinero, su papá lo arrastraba y lo golpeaba. Incluso luego ya cuando llega el príncipe, que era él, y ya, bueno, sigamos. Luego ya el príncipe Eduardo ordena que traigan manjares, pues le trae todo. Inclusamente él se quedó sorprendido porque nunca antes había visto ese excepto cuando en los libros que había leído.
Pero ordenó que se vayan la servidumbre para que no para que no se sienta avergonzado Tom por su mala educación, por decirlo así, que él tenía, pues, no, para que pueda comer libremente. Y es donde Eduardo le pregunta cómo te llamas, cómo se llamaba, y él le dice que se llama Tom. Y dice, ¿dónde tienes un nombre extraño? ¿Dónde vives? En la ciudad, señor, en Offercourt, cerca de Pundel. Y el rey le pregunta, el príncipe le pregunta, ¿qué Offercourt? O sea, como que, ¿qué era? Pues porque ese lugar le parecía muy extraño ese nombre, nada más. No, era como que el rey, el príncipe, vivía muy alejado de todas las cosas que podían apreciarse dentro del reino, porque él decía que al menos quisiera tener un poquito de lo que él vivía, pues, o sea, jugar, estar en la calle, pasar todas esas aventuras que tenía Tom, pero realmente era muy, muy, muy lastimoso, pues. Y ya, pues, le dijo, tengo padre y madre, señor. Y, ¿tienes padre? Le pregunta a él. Y dice, tengo padre y madre, señor, y además una abuela que no merece el menor aprecio. Tengo también dos hermanas gemelas, Nain y Beth. Y es donde le empieza a decir que su papá, le pregunta si su papá te maltrata, y él le responde que sí, me maltrata cada vez que él puede, porque incluso que dice, tiene un corazón perverso y no pasa un momento sin planear alguna fechoría. Te maltrata, a veces no. Eso se refería a su abuela. Dice, está ebrio y dormía, pero cuando reconoce el juicio me lo compensa con tremendas palizas. ¿Cómo? Palizas en efecto. Y justamente le dice que también su papá le propina palizas, y él le dice, creo que todos los padres, dice, el mío, por el visto todos los padres se parecen. El mío, por ejemplo, tampoco se queda manco, corrige con mano dura, pero a mí no me castiga, aunque a decir verdad, a veces me dedica epítetos atroces. ¿Y tu madre cómo te trata? Él le dice que era muy buena su mamá, porque realmente era muy buena. No le causaba disgustos, igual que era muy buena, igual que sus hermanas gemelas. Luego, Eduardo le dice, también le cuenta un poquito que también tiene sus hermanas, y su prima Juana, su hermana que se llama la princesa Isabel, su hermana que tiene 14 años, igual que su prima Grey, o Hannah Grey, y en cambio que su hermana María tenía como un aspecto más taciturno, y bueno, y es donde él dice, prohíben tus hermanas a sus criadas que sonrían para que el pecado no corrompa sus almas. Mis hermanas, oh señor, pues ¿crees que mis hermanas tienen criados? Y obviamente pues porque el príncipe sorprendido porque pensaba que sus hermanas tenían criados, pero realmente no, pues porque son muy pobres, y él pensaba que todos eran así, pues que tenían criados y todo, y que incluso entonces se sorprende cuando le dice que ellos tienen criadas que los desvisten y todo eso, y cuando sucede eso, cuando él pasa porque tener criados que lo visten y todo eso, que le quitan su ropa y todo, él sentía mucha vergüenza porque decía, ¿cómo es padre? Falta que piense por mí nada más, comienza a decir. Luego nos comienza a relatar, a describir. Luego le dice que le dice si sabía latín, y le dice que sí, pero muy poco, y le dice que porque lo aprenda, porque francés era mucho más difícil que eso. Y ya, bueno, y luego le dice que el francés y el griego eran más complicados, porque luego le dice, sí, en verdad, señor, que excepto cuando me paso hambre se dan representaciones de títere, y porque él le dijo que si llevaba una vida agradable en Offacourt, a pesar de todo lo que pasaba con sus padres. Él decía que sí, dice, sí, pero explícame lo de Offacourt. ¿Quieres? Hay una vida así, en verdad, señor. Excepto cuando paso hambre, se dan representaciones de títeres y de monos, que animalitos estrafalarios, pero que bien vestidos van. Además, hay comedias en las que actores vociferan y se pelean hasta matarse todos. Es un espectáculo muy bonito y no cuesta más que un cuarto de penique, aunque muchas veces uno no puede exponer de esta moneda. Eduardo, el príncipe, deseaba que le cuente más y más y más y más todo lo que pasaba ahí, porque ya le estaba como que, él decía, ay, yo no, ya como que pasar todo eso. Cuéntame más, y ya dice, caramba, pues eso no me desagradaría. Continúa, todo ansioso él, pero luego ya se arrepiente. No me des que vamos a correr, señor.
Luego le empezó a contar que jugaban en el lodo, cuando se caían y todo eso. Yo daría todo el reino de mi padre para poder disfrutar ahora mismo de todo eso. Continúan, bailamos y cantamos en torno de la alegoría de mayo. Jugamos en la arena, cubriendo cada cuel, comiendo con un vecino. Cállate, por favor, qué deliciosa. Si yo pudiera vestirme con unos harapos como los tuyos, descalzarme, echar a totear en el barro, aunque no fuera más que una sola vez sin que nadie me regañase, creo que sería capaz de renunciar a la corona. Y si yo pudiera vestirme como vos, señor, únicamente una vez. Uy, ¿y para qué le dijo eso? Porque le dijo, si te gustaría, quítate tus andrajos, pues lo lograrás, quítate tus andrajos y ponte mi ropa esplendorosa. Serás una felicidad muy pasajera, pero no por ello dejaremos de disfrutarlo menos. Nos divertiremos los dos tanto como nos sea posible unas horas y volveremos a cambiarnos los trajes antes de que venga alguien a molestar. Pero bueno, eso duró mucho tiempo. Luego ya nos describe los primeros problemas del príncipe, cuando se fue, cuando pasó y fue, incluso cuando al salir fue tratado horrible por sus soldados, por los monjes, incluso pasó por la iglesia de los monjes, que era de los monjes, y ese hospicio, el hospicio de Cristo que se llamaba, que eran de para los niños pobres que recibían alimento y tanta cosa, él se da cuenta que realmente eran muy mal educados y por eso él se sentía como que decía, o sea, le falta tiene mucha ignorancia. Y ahí es donde dice, tanto en cuanto ese hijo se ve tan pobre y abandonado como cualquiera de los que alberga hoy este asilo. Oh, vos puede albergar en la sucesión. No tarda en hallarse en medio de una multitud de muchachos que corrían. Porque justamente él se detuvo y vio el asilo de Cristo, que era la antigua iglesia de los monjes, porque justamente allí es donde vivía el padre Andrés. Y empieza a decir dice, mi pueblo sufre las consecuencias de su ignorancia, la instrucción enternece el corazón y induce al pobre a ser noble y caritativo. Jamás olvidaré, dice, no se borrará nunca de mi memoria lo que me ha ocurrido hoy, será una lección que jamás olvidaré. Y justamente porque cuando llega al pueblo logra evidenciar toda esa ignorancia y dice que, bueno, cuando él sea el rey y vuelva a tener su corona, el príncipe, tratará de decir para que sean un poco más instruidos en esa forma, porque eran muy ignorantes en la manera de cómo se referían. Incluso él le decía, él como que bien combatizaba con esos harapos de esa ropa, y él decía que era el príncipe, pues entonces todos lo tildaban como loco. Luego cuando él llegó casi por su casa, él fue arrastrado por su padre y lo fue azotado. Y es donde él decía que no era él, pues que no era todo, sino era el príncipe. Y le decía que estaba loco, su padre le decía que estaba loco. Y él decía, créame. Entonces decía, soy el príncipe de Gales. Y es donde él dice, el hombre lo miró asombrado y movió la cabeza y masculló. Se ha vuelto loco. Y cogiendo otra vez por el cuello con una carcajada sarcástica y una blasfemia añadió. Pero loco, cuerdo, yo y tu abuela Canti encontraremos los sitios más blandos donde tiene los huesos o no soy un hombre. Dicho esto, arrastró al príncipe, que no dejaba de resistirse frenéticamente, y desapareció en un patio, seguro por una caterva de sabandijas humanas que expresaba un regocijo bulliciosamente. Luego habla sobre Tom en el palacio, porque incluso le preguntaron a él por el sello y él desconocía todo, o sea, no era él, pues, o sea, y justamente al quedar solo en el gabinete del príncipe supo aprovechar la ocasión. Comenzó a contemplar un lado al otro y es donde se empezó a acordar todo lo que había vivido en sus historias. Incluso de pronto se abrió la puerta y entró la princesa Juana Grey, que era su prima. Y luego se cerró la puerta al mismo tiempo y es donde le preguntan, ¿no?, qué es lo que le entristece a él. Y él decía, oh, tenme compasión, no soy señor, sino únicamente el pobre Tom Canty, del barrio de Offencourt. Oh, suplícame que me prometéis ver al príncipe, que tendrá el bien de devolverme mis andrajos y me
dejará salir de aquí, tenle piedad y saldré. Él le dice, pues, él le dice a su prima Juana que era Tom, pero esa lo tilda como loco, y ella como que, oh, mi señor, de rodillas y mis pies. La joven, ella comenzó como que, oh my God, ¿qué está pasando aquí? Y asustada, pues. Y es donde eso no sabía qué hacer. Dice, acércate a tu padre, muchacho, nadie me ayuda, estoy perdido, ahora vendrán y me llevarán preso, porque él sabía que obviamente que esto lo iban a él lo iban a matar. Y dice, acércate a tu padre. Y como que él no es mi padre. Y decía, dice, ¿no conoces a tu padre, hijo mío? No destroces el corazón de este anciano. Realmente no lo conocía porque no era su padre. Era Tom. Y luego lo tildó, bueno, le dijo que estaba loco, que no se preocupara, que dejara, incluso le dijo que dejara de estudiar para que pueda recobrar la memoria. Pero era como que se sentía muy, incluso le empezó a decir como preguntas. Una pregunta en francés. Y luego él logró en latín. Y primero le hice una pregunta en latín, y obviamente no lo respondió a la perfección, porque obviamente él sabía un poco de lo que le había enseñado el padre Andrés, pero al hacerle la pregunta en francés, él le dice, Tom le contesta que él no sabía, pues desconocía este idioma, y dice, no tengo la menor noción de este idioma, majestad. Y justo el monarca se dejó caer de espada en el sofá. Los criados corrieron a su auxilio. Cálmate, me dice, pronto te repondrás. Esto no es más que un ligero descabaré. No tengas miedo, pronto recordarás. Incluso le dijo que él iba a recuperar la memoria, que no se preocupara, que deje de estudiar, que se trate de distraer y todo eso, pero era como que él estaba todo aturdido por todo lo que estaba pasando. Decía, sus antiguos sueños habían sido agradables, pero la realidad era tan lúgubre. Y es donde lo dijo que se vaya a dormir, pues. Luego ya comienza cuando comienza a recibir las instrucciones Tom por su tío el conde de Harton, susurró a su oído, dijo que no insistas al señor, la etiqueta cortesana no admite que sientan en nuestra presencia, porque incluso él como que desconocía muchas cosas y trataba de hacer las cosas que no son. Luego ya más o menos este tío le va haciendo lo va instruyendo todas las cosas que él no recordaba, y justamente comienza prácticamente a decirse pues que él no se preocupara, que él iba a estar cerca de él para cualquier duda que tenía, que no hable, que no hable, para que no diga una barbaridad, pues. Luego ya cuando estaban todos esos preparativos, en una cena, justamente estaba cerca la princesa Isabel, y es donde como que ella lo salvó en ese momento de no decir una barbaridad, es decir, que él no era el príncipe de Gales, pues porque él era capaz de decirlo, a pesar de que ya le habían dicho que no hable. Luego ya nos van hablando sobre a Tom, nos van descubriendo que Tom ya prácticamente lo están tildando como el loco, que no se preocupaba. Incluso preguntaron sobre el sello, y él no sabía ni siquiera dónde, ni siquiera lo conocía el sello, que era el sello, por eso. Luego el tío le dijo que decía que Dios proteja a Inglaterra, porque Dios proteja a Inglaterra, que mucho lo necesitará. Mi sobrino está loco, un loco subirá al trono y continuará demente. Luego ya nos hay donde habla la cuestión del sello, que a caso de las 5 Enrique VIII despertó después de una siesta. Pesadillas, mi fin se acerca. Él comenzó a tener pesadillas, incluso ver dónde estaba viviendo y todo eso. Él dice, ¿qué pasa, clama el rey con vehemencia. Dice, y es donde cuando se despertó Tom, le preguntaron pues sobre el sello. Dice, el sello, ¿quién guarda el sello sino vos? Recuerda, vuestra majestad, que me lo quitó hace 2 días y me dijo que no habría falta que nada, que la propia mano de vuestra majestad la ampliaría. Si lo hice, lo recuerdo, pero ¿dónde guardó el sello? Estoy muy débil.
Él no recordaba nada sobre dónde lo había dejado y es donde ellos estaban más preocupados. Luego ya nos centramos más en Eduardo, en el príncipe, en el que estaba haciendo como Tom, la cual dejemos a Juan Candy arrastrando el verdadero príncipe a Overcloud, seguido en plebe entregado bullicio. Luego el único defensor del muchacho dio un salto para detener el brazo de aquel bruto y recibió el golpe de su propia muñeca. ¿Pretendes entrometerte? Dice. Pues ahí tienes tu recompensa. La estalla cayó sobre el escala del mediador. Se oyó un gemido y un cuerpo se desplomó. Espera, vamos a divertirnos de lo lindo. No vayas a echar a perder antes de empezar. Y ahí nos empieza a decir incluso sobre Miles. Porque se decía si era su hijo, ¿por qué lo golpeaba? ¿Por qué abusaba tanto de él, no? Y lo trataba de defender, incluso cuando vinieron a verlo para matarlo, pues lo vinieron a ver para decirle que lo iban a matar, a Juan Candy porque por la muerte bueno, no por la muerte, sino por lo había golpeado al cura Andrés, dice. Es posible que pronto cambies de parecer, porque dice, ¿sabes quién es la persona contra la cual descargaste el golpe con tu estaca? O sea, que lo que lo había escondido, aparte de su salvador, era Miles, que ya está más adelante, en la cual era el padre Andrés, porque y ese no sabía quién le había caído la estaca. Dice, es la primera vez cual descargaste el golpe por tu estaca. No lo sé ni me importa saberlo. No es posible que pronto cambies de parecer y solo con la fuga podrás salvar tu gañote. En este momento el agredido está entregando el alma a Dios. Es el cura, el padre Andrés. ¡Válgame Dios! Exclamó Canty. Despertó enseguida a su familia y es donde levantó a toda su familia y le dijo que es necesario huir. Dice, y ordenó, a no ser que queráis quedarme aquí para que nos maten a todos. Todos salieron como locos, así. Incluso le dijo, lo advirtió a Tom que se calle y que deje de estar hablando, pues, porque prácticamente si le hablaba, obviamente le dijo que cuidado con tu lengua, maldito loco, y no pronuncies tu nombre. Yo tomaré otro nombre para despitar los huesos y la ley. Cuidado con tu lengua y que no tenga que repetírtelo. Y es donde fugó toda la familia Canty. Y es donde toda la familia, esa atolondrada familia, salió de la oscuridad de la luz y no solo de la luz. Justamente Juan Canty lanzó como una maldición y ordenó retirada, pero era demasiado tarde. Él y su trío fueron engullidos por aquel inmenso océano humano y fueron separados de un abrir y cerrar de ojos. Justamente luego, el príncipe y Juan Canty se puso a reflexionar sobre su propia situación, inmediatamente todo lo que estaba pasando, pues todo lo que se estaba metiendo. Dice, ya, la parte de la ayuda, luego tan pronto, el príncipe y su libertador, dice, tan pronto como Miles, Endo y los hombres se vieron libres de la tortura, se dirigieron hacia el río por Cayones, porque justamente lo salvó de su padre, fueron acerca del puente de Londres, el rey ha muerto, y es donde cuando él escuchó eso sintió como que su corazón hizo estremecer a su corazón, porque justamente su papá ya estaba muerto, y él se mataba y decía que era el rey, que era el príncipe de Gales, y no le creía. Y es donde ya empiezan a hablar ellos, y dicen, los que habían nacido en el puente cuando se alejaban de él se encontraban la vida horrible e insoportable. Luego cuando se halló de nuevo en Londres se entregó al descanso reparador y en los sueños deliciosos. Se entregó al descanso reparador y el bullicio tronador del puente de Londres. Luego, por fin has vuelto. Fue Juan Canty. Ahora ya no escaparte más, te lo aseguro. Juan Canty largó las manos con intención de agarrar al muchacho, pero Miles Endo se interpuso diciendo, no tan deprisa, amigo. Me parece que no tiene necesidad de ser tan brusco. ¿Qué te importa a ti este muchacho? Dice, si tu cuestión es meterte en los asuntos de los más, te diré que ese chico es mi hijo. Es mentira. Muy bien dicho y te creo, hijo mío, tanto si tu cabecita está sana como si la tienes trastornada, pero poco me importa que ese Rufán sea o no tu padre. Incluso él lo ayudó
para que no, porque incluso lo amenazó, bueno, dice, te advierto que he tomado a este muchacho bajo mi protección cuando una turba de individuos de tu calaña pretendía maltratarlo y quizás lo habría matado. Sigue pues tu camino y pronto, porque no me gusta hablar en vano ni me sobra la paciencia. Luego este se fue, huyó, y Miles Hondo lo llevó a su casa y justamente muy gracioso, cuando llegó ese muchacho no pidió por favor, nada de como préstame tu cama, ese se echó nada más, se echó y ya. Luego ya él empieza a hablar que él tenía dos hermanos, que era Hugo y Arturo, incluso que su padre había muerto. Decía que Hugo era una persona muy mala, pues dice lo mismo haría mi buen hermano mayor, mi Arturo, o sea, empieza a decir que lo recibirían de buena forma, ¿no? Pero sabían que era un diablito su hermano. Porque ella luego, cuando le empieza a contar que tiene dos, cuando él se levanta, porque se había dormido, y justamente él como que durmió en el suelo, le dio una mantita para que se cubra por el frío, pero él dijo no, que no le importaba. Miren, decía que no le importaba pasar frío porque no era la primera vez, pues. Decía, tengo dos hermanos, Arturo el mayor con un alma igual que la del padre y Hugo menor que yo, que es un impío, mezquino, traidor y codicioso. Luego ya esa historia va describiendo ahí todas las aventuras que estaba pasando Eduardo, en la cual tuvo que pasar muchas situaciones, incluso de su padre Juan Canti y y Hugo, que lo trata, que Hugo le fue como que le puso una trampa. Luego en el transcurso de esa historia le puso una trampa para que fuera detenido, por tanto que era creído que era el rey, quería que sea condenado. Y justamente la mujer, el momento de que pasaba una mujer, aprovechó porque tenía dos oportunidades, dijo, una de que lo case, ¿no? Sí, o que mate o algo. Entonces aprovechó para quitarle lo que tenía la mujer de sus manos, pero era un cerdo, era un pedazo de cerdo, Dios mío. Y justamente cuando Eduardo le quita, lo suelta ese paquete, esta mujer empieza a dar gritos y es donde viene la policía, viene la policía, lo lleva y le pregunta a la mujer si él era su opresor, pues si era el que la había extraído el paquete, y esta le dice que sí, que era el delincuente y bla bla bla. Y al final él lo llevan detenido. Está ahí Miles Endro, que había escuchado que, bueno, el juez lo habían convencido como que le caía bien a y le decía que era el rey. Y luego hubo también un transcurso de la historia en la de Tom, en la cual él estaba muy dichoso de esta fiesta, pues, pero recordaba, incluso dejaba casi en el olvido a su mamá y a sus hermanas. Justamente hay una parte donde nos hablan sobre cuando él había llegado, él se fue al pueblo y toda la gente estaba muy entusiasmada, pero su mamá, cuando pasa y lo reconoce a él, sucede que la niega, le dice que él no la conocía, y es donde su mamá sintió un dolor muy profundo en su corazón. Justamente nos empieza a describir todo lo que había pasado, todo lo que estaba pasando, que fueron encarcelados, que incluso luego ya lograron salir, y toda esa historia en la que Eduardo tuvo que pasar, pero en la cual su defensor fue Miles Endo, que recibió todas las bofetadas, azotadas que en su espalda, en la cual tenía que recibirlas él, pero en realidad las recibió él. Luego ya cuando salieron, dijo, ¿no?, que él iba a considerar su mano derecha y todo eso, y lo estaba gratamente muy agradecido con él. Luego cuando sale de la cárcel, le dice dónde nos dirigimos, y se le dice que hacia Londres. Luego pierde nociones, no, bueno, pierde pista de Miles del rey. Luego ya transcurre cuando justamente en la coronación del príncipe,
porque justamente ahí hablan que tenía casi un mes, estaba ahí, el cajón de su padre, de él. Era como que una tradición que solía hasta el 16 de febrero, justamente tenía que esperar un mes más. Y es como que, cuando me acuerdo cuando entonces quedó como que, ¿por qué un mes? ¿Tanto tiempo? Solo no va a oler mal, así, muchas cosas, tenía muchas dudas. Luego ya comenzó a describirse, cuando ya le iba a ser coronado, y llega pues llega Eduardo y decía que él no, pues que no tenía, que no. Llega y da la coronación y me dice, el muchacho levanta la mano con uno y dice, os prohíbo poner la corona de Inglaterra a esa cabeza incorrecta, yo soy el rey, decía. Detenés y soltaste, es el rey. Y él, obviamente, Tom decía que él era el rey, que él no era el rey, y es donde todos no le creían, pues, por todo venía todo así, cosas santas. Luego, cuando llegó, le dijo, pues le hicieron un montón de preguntas al príncipe. Yo les contestaré, mi lord. Y dice, el tío le dice, vuestra tenía señor, desea hacer ciertas preguntas. El duque le hizo entonces diversas preguntas relativas a la corte del difunto rey, al príncipe, a las princesas, y ese obviamente respondió. ¿Qué es caso extraño? ¿Qué cosas tan inexplicables decían todos? Luego ya preguntó sobre el gran sello, y le dijo dónde estaba, que era justamente como que una puertita que estaba ahí que le habían hecho solamente para él, pero obviamente que solamente lo sabía él y la persona que lo había hecho. Y fue al duque a ver dónde le habían dicho dónde estaba el sello. Él le dice que no se encontraba el sello donde se había indicado, el lugar donde se había indicado. Y luego ya le dijo que, o sea, que era muy raro, pues, y es donde Tom le empieza a decir lo que había ocurrido, o sea, porque él prácticamente no se acordaba. Y ese le empieza a decir todo a recordarle aquella vez, la primera vez que se habían visto, y justamente antes de que él salga del palacio. Le dice, le empieza a decir, ¿te acuerdas que cuando me dice esos manjares y le botas, sacaste toda la servidumbre para que no vea mi vergonzosa educación y todo eso? Y empieza a describir, y él como que sí, pero no se acordaba muy bien. Y es donde él le dice, ¿te acuerdas que al de salir no sabías dónde esconderlo para que nadie lo encuentre? Y es donde él decía, pues, que donde él lo había visto, sabía dónde era, pero era como que no sabía, o sea, si me hubieran dicho, me hubieran descrito cómo era, yo lo hubiera sabido. Dice, nada es eso. Mañana y justamente cuando le dijeron que, bueno, dónde estaba el gran sello, le dijo al duque, pues, que le dijo que mañana lo buscara, para decirle que justamente a porque a lo querían azotar y llevar a un lugar. Le dice, ahora rey, dice, desnudad a ese refrán y metela en la... Y dijo el Lord Protector enojado, nada de eso. A no ser por él ya no hubiera recordado la corona, que nadie le ponga la mano encima. Y si dice, por lo tanto, ¿de qué vale ahora tu helado título? Mañana por mediodía de él me pedirás que lo confirme, de lo contrario no será duque, porque se le había concedido duque antes de ser el rey. Y es donde él le dice que sí lo había visto, pero no sabía cómo, era porque no lo habían descrito. Dice, el rey entonces se volvió Tom y le dijo, querido muchacho, ¿cómo pudo ser recordaras dónde esconderse ella ni yo mismo lograr recordarlo? Ah, rey mío, me fue fácil porque lo he tenido utilizando con frecuencia. Lo utilizaste y no pude explicar dónde estaba, ignoraba lo que era, no lo describieron, majestad. Entonces, ¿para qué lo usabas? La vejez entonces coloró como un rubor, estaba muy tímido, muy rojo, avergonzado. Le dice, habla muchacho, no temas. Y dice, ¿para qué utilizaste el gran sello de Inglaterra? Todo vaciló un momento y por fin con patética turbación declaró, para cascar nueces, jajaja. Y todos es como que empezaron a reír. Luego ya cuando fue a verlo Miles al palacio, y incluso ya lo querían llevar ya porque como que estaba como que sospechosa era sospechoso, y ya lo querían llevar la policía cuando pasó por ahí.
Luego cuando se fue, ya entró al palacio, Miles, lo reconoce y le dice que estaba realmente muy, muy grato, muy agradecido con él. Y es donde dice, damas y caballeros, señores, señor caballero, dice, ese es mi leal y muy querido servidor, Miles, el que interpuso su excelente espada y salva a su príncipe de un daño corporal y tal vez de la muerte. Por estas razones, caballero por nombramiento del rey. Sabes también todos que por un servicio más elevado con él salvó de los azotes y la vergüenza pública de su monarca. Por todos los latigazos que él había recibido. Por él luego lo denominó Atón como su pupilo, y justamente para que él viva en el asilo hasta el tiempo que va con su madre y sus hermanas. Es una historia que prácticamente nos habla sobre la clase social, incluso toda esa gratitud que había habido por la parte del gran Eduardo, el príncipe de Gales, de Inglaterra. Es así como termino, le trato de resumir lo más posible de esta historia, que es muy bonita y invito a leer. Muchas gracias. Mi pueblo sufre las consecuencias de su ignorancia, y la instrucción enternece el corazón e induce al hombre a ser noble y caritativo.